Los pueblos americanos tienen una diversidad cultural que no tiene comparativo, y en México gozamos de una diversidad étnica y cultural inigualable, que data desde hace siglos y que además la nación mexicana es la cuna de la civilización y la cultura americana. Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. Tema: panorama del periodo. Aprendizaje esperado o propósito: reconocer los principales procesos y rasgos culturales del México antiguo y ubicarlos en el tiempo y el espacio. Identificar los conceptos de civilización, cultura, tradición, Mesoamérica, urbanización y tributación. Estudiar y conocer los diversos orígenes que constituyen nuestra cultura nos permite comprender quiénes y cómo somos, y hacia dónde queremos dirigirnos. El periodo que vas a estudiar a continuación trata de la historia más antigua de México, la que nos habla de las grandes civilizaciones que se desarrollaron en nuestro territorio, desde que comenzó a poblarse hace cerca de 30,000 años y hasta la llegada de los españoles. Analizaremos especialmente el proceso que llevó a los primeros habitantes americanos nómadas a asentarse definitivamente en lo que hoy es México y Centroamérica, para formar, primero, aldeas agrícolas, que luego evolucionaron hasta conformar grandes centros urbanos habitados por sociedades altamente civilizadas, cuya organización política, económica, social y cultural alcanzó un grado de complejidad muy elevado. Reflexionaremos sobre las características comunes y particulares de esas civilizaciones, y las llamaremos mesoamericanas, y las relaciones que establecieron entre ellas. Veremos también el proceso que interrumpió abruptamente su desarrollo, la llegada de los españoles a América y la conquista. Comenzaremos, pues, por comprender ciertos conceptos fundamentales en el estudio de este periodo para recordar, después, las características más importantes de las civilizaciones prehispánicas y su particular manera de interpretar la realidad. Los arqueólogos e historiadores utilizan con frecuencia ciertos conceptos que son muy útiles para comprender el pasado prehispánico. Veamos algunos que son fundamentales para comprender este periodo. Mesoamérica, área cultural localizada en la parte central, sur y suroeste de México, y en Centroamérica en los actuales territorios de Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. Esta extensa región cultural está conformada por zonas húmedas que proporcionaron la formación de importantes civilizaciones con un desarrollo cultural común. Las principales fueron olmecas, teotihuacanos, mayas, purépechas, zapotecas, mixtecos, toltecas y mexicas. Cultura. El término proviene del latín cultus, que a su vez deriva de la voz colere, cuyo significado era habitar, cultivar, proteger, honrar con adoración, cuidado del campo o del ganado. Por eso el concepto se refiere al conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico. La cultura se refiere al conjunto de los elementos materiales y espirituales de una sociedad que le hacen diferente de otra. Se refiere también a la forma en que un grupo humano se adapta al entorno y al medio natural. Los elementos que constituyen la cultura son la lengua, la etnia, las instituciones, las artes, las ciencias y la tecnología, entre otros. Urbanización.
Proceso de concentración de la población en áreas urbanas, es decir, en ciudades donde se construyeron viviendas, edificios públicos, acueductos, jardines, áreas comunes y servicio, aplicando conocimientos técnicos para planear, ampliar o reformar el espacio urbano, y donde la sociedad tiene conciencia de la importancia de respetar dicho espacio. Civilización. Según el origen de la palabra, el concepto proviene del latín civitas, ciudad, y civis, ciudadano, de ahí civilitas, civilización. Se refiere a las sociedades humanas que han alcanzado un grado superior de desarrollo y complejidad en todos los ámbitos, político, económico, social y cultural, y en la relación con el medio natural. Tradición, transmisión o comunicación de la cultura, creencias religiosas, ritos, costumbres, literatura, conocimientos, etc., que se transmite de generación en generación entre los miembros de un grupo social y de una identidad a quienes pertenecen a él. Tributación, pago o imposición de impuestos, al que, en moneda o especie, están obligados los ciudadanos o miembros de un determinado grupo social a fin de contribuir con los gastos del Estado. Entre las civilizaciones prehispánicas, el tributo interno era el monto de bienes y servicios que pagaban las familias a los líderes locales o jefes de barrio, y estos al gobernante. El tributo externo era el monto que debían pagar los pueblos subordinados. El ser humano surgió en África y de ahí emigró al resto de los continentes, aunque sigue habiendo debates sobre el poblamiento de América. Las evidencias sugieren que el hombre primitivo pasó de África a Asia y Europa, y de ahí a América, atravesando el estrecho de Bering, que separa Siberia de Alaska durante la última glaciación. El puente terrestre que se formó al descender el nivel del mar con una glaciación permitió a grupos nómadas, grupos de cazadores-recolectores que se desplazaban de un sitio a otro sin establecer una residencia fija, entrar en el territorio de lo que hoy llamamos América. Esos grupos se trasladaron lentamente hacia el sur, buscando mejores condiciones climáticas y de subsistencia. Existen evidencias de que en lo que es actualmente el sur de Estados Unidos de América y el norte de México, ya había asentamientos de grupos humanos hace cerca de 30,000 años. Posteriormente, algunos grupos se establecieron de forma permanente en el centro y suroeste de México y en América Central, cuando descubrieron la agricultura entre el 7000 y 6000 antes de nuestra era. Para facilitar el estudio de esos asentamientos y su desarrollo cultural, los especialistas dividen este vasto territorio en tres áreas culturales principales. En el norte, las áreas se denominan Aridoamérica y Oasisamérica. Allí, los grupos humanos permanecieron nómadas o seminómadas. La región que ocupa la parte central, sur y sureste de lo que hoy es México, así como los territorios actuales de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Costa Rica en América Central, se denomina Mesoamérica. Debido a las estaciones del año, los cambios de clima hacían que la frontera norte de esta región fuera móvil, lo que facilitó el contacto entre las personas del norte y el sur. Esta región se caracteriza porque en ella los grupos se volvieron sedentarios al descubrir la agricultura, lo que les permitió formar aldeas agrícolas y comenzar un proceso que llevó a un importante desarrollo político, económico, social y cultural. Mesoamérica ocupaba una extensa región con una gran diversidad de recursos naturales, ya que en ella existen diversos ecosistemas, regiones semiáridas, selvas tropicales, montañas, planicies costeras, bosques templados, pantanos y mesetas, así como un rico sistema hidrográfico formado por ríos y lagos. El medio geográfico favoreció el desarrollo de importantes civilizaciones, es decir, sociedades que alcanzan un alto grado de desarrollo cultural con características comunes. Organización política, teocrática y militarista, en la que gobernaban los sacerdotes y guerreros. Sociedades divididas en jerarquías.
economía basada en la agricultura, el comercio y la relación de tributación, desarrollo cultural basados en las creencias religiosas, en el desarrollo de la ciencia y la tecnología aplicadas a la urbanización y al conocimiento astronómico y matemático. Las principales civilizaciones que se desarrollaron en Mesoamérica fueron olmecas, mayas, teotihuacanos, zapotecas, mixtecos, toltecas, mexicas y purépechas. Entre las distintas civilizaciones que habitaron Mesoamérica, hubo un constante intercambio de productos e ideas que favoreció la integración cultural de todos los grupos. Por ello, aunque cada una hablaba su propia lengua y tenía rasgos característicos propios, todas las civilizaciones mesoamericanas compartieron ciertos elementos culturales. Todas desarrollaron la agricultura y la base de su alimentación se basó en el cultivo del maíz, frijol, calabaza, chile y otros productos como el tomate y el quelite en parcelas, llamadas en náhuatl milpas. Se organizaron mediante una clara diferenciación social, desarrollaron un alto grado de urbanismo, basaron su ideología en religiones politeístas, crearon formas diversas de escritura y numeración, elaboraron un calendario solar y uno ritual. Además, practicaron el juego de pelota. Asimismo, desarrollaron actividades productivas como la cerámica, el arte plumario, que consiste en elaborar objetos con plumas de aves, el curtido y el trabajo de pieles de animales, y la elaboración y tintura de textiles naturales, principalmente de algodón. No todas las civilizaciones mesoamericanas se desarrollaron de forma simultánea, y aún que es difícil determinar fechas precisas de inicio y fin de cada una. Los especialistas han dividido su desarrollo en 3 grandes periodos para facilitar su estudio. A esos periodos se les llama horizontes culturales y son los siguientes. Preclásico. Abarca del 2500 antes de nuestra era al 200 de nuestra era y comprende a las culturas de Cuicuilco, Olmeca, Maya y Zapoteca. Clásico. Abarca del 200 al 900 de nuestra era y comprende a las culturas zapoteca, teotihuacana, maya y totonaca. Posclásico. Abarca del 900 al 1521 de nuestra era y comprende a las culturas tolteca, mixteca, maya, mexica y purépecha. El primer encuentro entre Europa y América, en 1492, fue consecuencia de los viajes de exploración y descubrimiento que emprendieron portugueses y españoles en la segunda mitad del siglo XV. Dicho encuentro dio lugar al proceso de conquista y colonización de los nuevos territorios durante los siglos XVI a XVIII. ¿Cómo supones que afectó la presencia europea en América al desarrollo de las culturas que habitaban este continente? La conquista de los pueblos americanos por parte de los europeos fue violenta, ya que supuso el choque entre mundos completamente distintos, cuyas formas de pensar, ver y comprender el mundo eran muy diferentes. Sin embargo, las sociedades de ambos continentes compartían ciertos rasgos similares. Tanto las civilizaciones mesoamericanas como la española habían alcanzado un alto grado de complejidad en su estructura económica y política, la división de clases sociales bien diferenciada y un Estado que imponía normas claras de convivencia. La primera fase de conquista inició con la exploración comandada por Hernán Cortés a las costas de México en 1519 y culminó con la rendición de la capital mexica, México Tenochtitlan, en 1521. Sin embargo, la conquista no concluyó allí. Fue un largo y complicado proceso que tardó cerca de 3 siglos, desde el siglo XVI al siglo XVIII, en los cuales los conquistadores y colonizadores españoles impusieron su cultura, la lengua, su religión y costumbres a los habitantes de Mesoamérica primero y posteriormente a los grupos nómadas
y seminómadas de Aridoamérica y Oasisamérica. Durante el proceso de conquista y colonización surgieron un mestizaje tanto étnico como cultural. El mestizaje étnico se refiere no solo a la mezcla étnica de españoles e indígenas, sino a la de múltiples grupos étnicos autóctonos que se mezclaron con otros provenientes de Europa, Asia y África. Estas mezclas dieron lugar a una nueva cultura, la mexicana. El mestizaje cultural se dio en el idioma, la alimentación, el vestido, las costumbres y las diversas formas de pensar, entre otros aspectos. Gracias al mestizaje, somos una sociedad multiétnica y pluricultural. Actividad. Con ayuda de tu libro de texto o de páginas de internet, elabora un mapa del poblamiento de América. Asimismo, elabora un mapa detallado de las zonas culturales de México, Oasisamérica, Aridoamérica y Mesoamérica. Asimismo, elabora un tercer mapa en el que ubiques, con un punto rojo, la ubicación de cada cultura del preclásico, con un punto azul, la ubicación de las culturas del clásico, y con un punto verde, la ubicación de las culturas del posclásico. Para poder elaborar este último, te recomendamos investigar sobre la ubicación de cada cultura en cada horizonte cultural. Recuerda realizar tu apunte del video e ilustrarlo. Por último, la respuesta a la pregunta del video pasado y la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video pasado fue: ¿es correcto o adecuado adoptar tradiciones extranjeras que son similares pero no iguales a la nuestra, y esto podría ponerlas en peligro de desaparecer? El término sincretismo cultural se aplica a la fusión de culturas o rasgos culturales que provienen de tradiciones, usos y costumbres provenientes de distintas culturas, en torno a una tradición similar o en común. Actualmente, no podemos decir que todas las culturas son puras y que no han sufrido cambio alguno, ya que todas las culturas están conformadas por sincretismos. El mejor ejemplo de ello es la tradición mexicana del Día de Muertos, el cual se celebra el 2 de noviembre, pero desde hace unas décadas a la actualidad, el Día de Muertos ha adaptado algunas tradiciones anglosajonas de la celebración del Halloween, que se festeja el 31 de octubre, como por ejemplo el trick or treat o truco o trato, que en México se le conoce como pedir calaverita, lo que tiene que ver con dos festividades separadas y similares al mismo tiempo, por lo que no es malo si sabemos respetar y hacer valer las tradiciones propias y las de otros. La pregunta de esta ocasión es: ¿crees que la invasión española al continente americano destruyó por completo a las culturas nativas? ¿Por qué? Esperamos que este video te haya gustado, y si es así te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente: nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego.